Sean todos bienvenidos a nuestro primer capítulo del que hemos denominado Panteón Urbano del Podcast. Estamos muy contentos de empezar este hermoso proyecto de la familia Panteón Urbano, en donde vamos a tener a diversos invitados tanto de la zona como de otros lugares. Y vamos a empezar con un tema que nuestro gran amigo y dueño del canal, dueño de este espacio, Rodrigo H., nos va a comentar. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos al primer episodio de Panteón Urbano el Podcast. Soy Rodrigo H., acá con mi amigo Baltasar Peña. Vamos a tener diversos invitados y para este primer capítulo vamos a estar con Manuel Ferreira, un profesor, escritor, tantos libros que es interesante destacar en Valle del Elqui y los ovnis, el caso Paihuano, la Biblia y otros, que es un libro relacionado con el fenómeno ovni en nuestra región, del cual hemos basado esta etapa inaugural de Panteón Urbano, el podcast. Así que, don Manuel, bienvenido a Panteón Urbano, el podcast. Gracias por la invitación y espero que todo lo que se conversa acá, hagamos, sea, ¿no es cierto?, enriquecedor para usted y para el programa. Don Manuel, ¿nos podría contar un poco sobre su trabajo, lo que ha sido su trabajo, su vida, los libros? Los libros, bueno, básicamente debería partir por lo que es mi profesión. Yo soy profesor, normalista, de las famosas escuelas normales del país. Generalmente, ¿no es cierto?, mi vida se dio alrededor de lo que era mi profesión. Y siempre Gabriela Mistral decía que todos los seres humanos, la gente que tiene una profesión, debería tener siempre un interés por algo que fuera, ella decía como algo colateral. Era amante de los artesanos, le gustaba la artesanía, Gabriela Mistral, y le gustaba que los seres humanos se entretuvieran en eso también, porque cuando dejaran de trabajar en su profesión, tuvieran algo que realizar después de. Y el algo mío se transformó de profesor a escritor, porque escritor no es una profesión, ¿no es cierto?, es un oficio, y yo tomé ese oficio. Mucha gente que trabaja en una profesión, puede ser abogado, doctor, termina, jubila y ya tienen, ¿no es cierto?, un oficio distinto. Por lo tanto, yo he tenido este oficio de escribir, como tú lo decías, parece ahí varios libros que ya están escritos. Yo por algo que se te da, ¿no es cierto?, muy fácilmente, heredado a mi padre. Mi padre era un gran narrador. Y eso de que al final yo terminara siendo un narrador igual que él, pero no era de la altura de él. Las obras mías, todas las obras mías, tienen esa parte, diría yo, del género narrativo, de contar, relatar, decir algo en relación a un tema determinado. Como les contaba recién, la mayoría de mis cuentos yo los he soñado. Y es una cosa muy curiosa que pasa conmigo. Y en el sueño se transforma en ¿no es cierto?, en un relato que generalmente la gente, nosotros lo llamamos un cuento, contar un cuento, contar una historia. Vuelvo a repetir el tema de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral decía, la gran maestra, premio Nobel maestra, que aquel profesor que hiciera del cuento un hábito en él para enseñarle a sus niños, prácticamente tenía ganado el cielo. La gente, el cuento era muy bueno. ¿Para quién? Para la mente infantil, escuchar de su profesor relatos, cuentos, anécdotas, narraciones. Yo aprendí de eso de Gabriela Mistral muy tarde ya, pero yo tenía esa costumbre sin haberla leído a ella, de contarle cuentos a los niños y que eran creados por mí. Era algo claro, entonces de una forma natural. En una oportunidad se me dio una cosa, pero ya no creíble casi. Yo me paseaba a la sala, quinto año básico, conversando con los niños, diciendo una clase, y de repente se me daba la mente por otra parte. ¿Qué cosa? Una historia. Y terminó en un cuento. En la misma clase, entonces uno dice, ¿cómo puede que se dé en un ser humano algo en el momento que es distinto a lo que él está haciendo? Exponiendo una clase, enseñando a los niños, y sin embargo así que no lo cuenta. Y se lo conté. Son chispas, ¿no es cierto?, diría yo, mentales que se dan.
Y eso ha sido mi vida, como profesor y como escritor. Bueno, ustedes me van a pasar más con el tema que a ustedes, ¿no es cierto?, les interesa. Muchas gracias, don Emmanuel. Un invitado de lujo tenemos acá en el primer episodio de Panteón Urbano. Hoy día nos convoca una fecha muy importante para la ufología nacional y mundial. 7 de octubre de 1998, 16:15 horas, se produce el denominado Roswell chileno, un crash ovni en la localidad de Paihuano. Don Emmanuel, ¿usted se recuerda que estaba... Tengo entendido que usted era alcalde de Vicuña en ese minuto cuando ocurrió el crash ovni, o si no me equivoco. Fui alcalde antes de acá. No equivocamos en el dato. El año no, ese que acá, fue el año 95, 96. Ya, Pues poquito pasó el año 98. El 98, claro. ¿Qué estaba haciendo? ¿Se recuerda qué estaba haciendo usted ese día cuando fue el crash ovni en el caso de Paihuán? Si mal no recuerdo, estaba en una cancha de fútbol. ¿Ya? Algo les contaba a ustedes que yo, gran parte de mi vida también fue ser entrenador de fútbol. Sí. Apasionado del fútbol. Las selecciones de Vicuña, adultas, o sea, juveniles y infantiles. Esa era mi pasión que la cambié ahora por la palabra, por escribir. Eso. Y bueno, y el hecho fue documentado inmediatamente, se explotó toda la... Pero ¿cómo? O sea, usted estaba en la cancha con unos amigos jugando un partido y de repente llegó alguien o se terminó el partido y después usted fue a... Eso fue muy rápido, llegó yo creo que una de las características que tiene el chileno, y especialmente en pueblos chicos y sin infierno grande, pasa algo y a la media hora lo sabe todo el pueblo. Sí, bueno, muy típico. Este fue más impresionante. De tal manera que todo el mundo sabía y supo que había pasado algo extraño con este tema de no dejar pasar a la gente. Uno decía que pasó un disco volador, que pasaron 2, que pasaron 3, el chileno también es muy bueno para cambiar la narrativa. Yo le cuento a él y él la cuenta de otra forma y le agrega, si era uno, La tradición oral. Claro. Entonces el señor rumor es complicado. Y por eso, como más adelante lo comentaremos, yo me dirigí a gente seria, gente que realmente sabía yo que me iban a contar la verdad y no otra cosa. Don Emmanuel, a ese punto queríamos llegar nosotros. Queremos saber y que nos cuente a todos los amigos del campeón cuál fue la reacción del Estado chileno, y hay algo que hace particularmente curioso al caso Roswell chileno, llegada de personeros internacionales, digámoslo con todas sus letras, agentes, claramente, agentes extranjeros de los Estados Unidos. Claro, acá hemos teorizado con el equipo que era imposible que haya sido una teoría más acá, ¿no? Que era imposible que haya sido la NASA. Recordemos que después de ciertas situaciones acá en nuestro país, la presencia de agentes del FBI, ¿será probable que hayan sido agentes del FBI? ¿Usted qué cree? ¿O que son directamente de la NASA o un equipo científico o directamente militares? Mira, es gente preparada y por lo tanto de la NASA. Lamentablemente, yo lo he dicho en todos los tonos, nuestros países, como todos los países, ¿no es cierto?, que dependen de Estados Unidos, son países que están sometidos a la voluntad de esta potencia mundial, que habrá muchas razones por las cuales se someten, ¿no es cierto?, pero particularmente Chile sí, porque ¿cómo se explica que a la media hora estuviera acordonado el lugar y no dejaron pasar a nadie? ¿Quiénes? Militares norteamericanos, gente norteamericana, aparecieron dos helicópteros que aquí en Chile no existían. Sí. Entonces, esos helicópteros sobrevolaron y fueron los que retiraron todo lo que había ahí. Y la gente, como algo de televisión, ven y se ha hablado muchos años, se habla de los hombres de negro, de los famosos hombres de negro, que son los, serán del FBI o sean de la CIA, de quien se sean, pero que son personajes que trabajan, ¿no es cierto?, totalmente conectados con la NASA, totalmente conectados. Porque es curioso de que esto sucede en todo el mundo, y ellos no dejan de que el hombre, nosotros, tengamos conocimiento más allá de lo que comentamos y lo que vemos.
porque ustedes van a Paiwán hoy día, hubieron personajes, hombres de negro, que recorrieron el lugar como tratando de que la gente pensara otra cosa, que no era lo que ellos habían escuchado, no era lo que habían visto, no era lo que se pensaba. ¿Con qué fin? Es como hacen los periodistas. El periodista a ti te hace una entrevista y él te conduce para donde él quiere que tú vayas y tú contestes. Sí. Y por último, si tú dices una cosa, él te la tergiversa, te la corta y él emplea las palabras que él quiere que aparezca en la prensa. Y esto hicieron ellos. Yo lamentablemente no alcancé a ir. Cuando una persona me cuenta y me relata que en Varillar asistieron, escucharon la conversación y el caballero vio y sacó foto y la esposa lo hicieron. Se le fue a entrevistar a él, a un amigo mío, y la persona casi se murió la ciudad porque no, que ella no diría que su marido pasó a peligro por causa de estas cosas. No, él no va a hablar con usted, y no habló y no lo dejó hablar en marido, en lo que él había visto y fotos que había sacado. Derecho. ¿Y quién? Porque habían visitado el hogar y habían silenciado al caballero. Que no contara lo que había, que no lo contara. Sería fantasía o no, pero el tema es que eso es una realidad. Es una realidad. Y yo creo que aquí hay, derechamente, ¿no es cierto?, una conducción muy derecha de parte de una potencia mundial. No es cualquier país sudamericano, alguna potencia del mundo, es el dueño del mundo prácticamente, ¿no es cierto? Y estas potencias saben lo que tienen que hacer en un momento determinado, porque uno dice, ¿cómo puede ser que sucedió a las 4 y tanto y a las media hora estaban ahí? ¿Cómo se fue tan rápido la comunicación entre ellos o entre los personeros que trabajan a favor de ellos? No permitirle al alcalde que hablara. Quería hacer una rueda de prensa al alcalde de la época y le dijeron que no. Yo alcalde, hubiera sido alcalde yo, porque no puede ser que me manden de afuera. ¿Con qué amenazas? No sé. Yo creo que hay algo que va a pasar a ser un misterio también, un enigma de la gente del pueblo. Estarían todos locos, entonces porque ellos todos sintieron y después no, yo no sentí nada, no. Pero los que son más valientes dijeron, sí, yo sentí, yo escuché, yo vi como los militares no dejaron pasar, bla, en fin, muchas cosas se dijeron. Yo creo, e insisto en esto, no podemos irnos contra una potencia que está ocultando algo que sucede en todo el mundo. Y que se escriben revistas, se escriben historias, se escriben... ustedes pueden leer muchos casos. Mi hijo, que aficionaba a este tema, compraba una revista que tenía que ver con los ovnis y salían los casos del mundo. Pero de parte de Estados Unidos, siempre ocultando. Aviadores profesionales que han hablado sobre esto, que no han jubilado de las líneas aéreas, se han atrevido a conversar sobre este tema y decir lo que ellos vieron. Los otros que pasaron, ¿no es cierto?, con naves que siguieron los aviones, con naves que los acompañaron en los aviones, objetos extraños que ellos jamás habían visto, la velocidad que tienen también. Entonces, lo que pasó ahí en Paiwán es uno de los casos más famosos, bueno, en el mundo también. Pasamos a ser, como dices tú, el segundo Roswell, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque es algo también que pasa, muy potente, sentir el impacto de lo que se ocurre. Yo tengo una teoría que se lo voy a contestar después a ustedes en el programa, espero que podamos. Wow, sí, de hecho, habían, bueno, la presencia se relata en el libro de 2 helicópteros Black Hawk. En ese tiempo Chile no tenía helicópteros Black Hawk y a la media hora, un hecho bastante extraño, ¿no? Que a la media hora estén ahí con camiones y con Black Hawk para retirar los escombros, ¿no? Por decirlo de alguna manera, del lugar, ¿no? Raro, bueno. Sí, no sé qué opinas tú al respecto. Sí, yo creo que por lo bajo decir que es raro es poco. Está también la teoría del dron, que en ese momento se encontraba en Perú, pero no sé qué pasó ahí. Es muy raro. A mí lo que me llama la atención es el discurso mecanizado que se hace de ciertas personas, de autoridades de Paiwán, cuando se habla, como usted decía, del tema del ovni. Hay como un discurso un poco mecanizado, que es muy superficial. Es como que si
se dejara hablar, pero no hasta cierto punto. Entonces eso a mí me llama la atención y me agarra un poco sus palabras y me parece muy liviano el discurso que hay al respecto. Wow, yo no sé si puedo agregar algo más de ir anticipando algunas cosas que me llama la atención. Entrevisté a un profesor, colega mío, que me cuenta, pero él me dice, pero mira, mi hija, ella vio algo más extraño. Y lo que me cuenta él de lo que su hija vio es realmente, no apareció en ninguna revista, en ninguna prensa, yo lo tengo en el segundo libro de los OVNI. En esos días se hacía en la CAPEL una reunión con los socios, y la hija de él trabaja en CAPEL. Y la mandaron a Hurtado a coordinar esta otra reunión con los socios en Hurtado. Ella regresa por el camino de Antacari, que llaman, y cosa curiosa, vio algo que no vieron los demás, ni periodistas ni nadie. Había una especie de campamento, y era norteamericano, y ahí llegaron los helicópteros. De ahí los helicópteros partieron hacia la cosa, volvieron. Ahí, o sea, el campamento lo tuvieron ahí. En un lugar que rara vez pasa una persona por ahí. Entonces, trataron de hacer también una operación, diría yo, una operación muy bien hecha, donde no participaba mucha gente porque son lugares muy solos. Si alguna vez ustedes pudieron ir y atravesaron de Vicuña por Antacari para pasar a Hurtado, se dan cuenta que son una soledad impresionante. Y allí ella vio, incluso se encontró con militares, los militares, ¿no es cierto?, que estaban ahí haciendo esta operación realmente bien montada, un montaje pero extraordinario. Para uno dice, bueno, si era algo tan sin valor, ¿de dónde sacaron de repente 2 helicópteros y un aparataje militar tan grande y gastar tanto dinero en algo que no había sucedido? Porque yo, como que trataban de desviar la atención para otro lado. Ellos hablaban de un dron, tan gigante el dron, que el impacto tan grande. Ahora, a no ser que nosotros conozcamos un dron del porte, no sé, por un platillo volador de los que nosotros conversamos, de los ovnis, no conozco yo por lo menos, ¿no es cierto?, un dron que sea del porte de un helicóptero, porque el impacto fue muy grande. Y hay gente que investigó después, y yo, así como usted, pareció un joven que se interesaba también en entrevistarme, a conversar conmigo, fuera de tener el libro. Y me indicaba esto, y él fue ahí, investigó, y se dio cuenta que ahí hubo un impacto. Pero tuvo que contratar a un amigo que sabía montañismo, bajaron al lugar, con el peligro de él aprendió un poco, su amigo le enseñó cómo tenía que hacerlo, porque no cualquiera hace montañismo, y bajaron al lugar donde fue el impacto. Ellos encontraron ahí, ¿no es cierto?, vestigios, ¿no es cierto?, de que ahí hubo, o sea, azotó la tierra, no sé cómo llamarlo, impactó el lugar, sacaron muestras, y de las muestras las mandaron al laboratorio, y hasta el día de hoy, nunca más. El laboratorio no respondió, digamos. No respondió. ¿Y por qué? Porque está todo enlazado, toda esta gente que es algo impresionante, y que hace que este secretismo termine en algo enigmático, que termine que uno piensa al final, ¿no es cierto?, de que nosotros somos verdaderos esclavos de estas potencias tan grandes que hacen que, no sé, que uno termine hablando lo que ellos quieren y todo habla. Espero que nunca me visiten en mi casa como para que diga que me calle y no hable más de este tema, que es un tema que lo tengo claro que ahí sucedió. Don Emmanuel, usted menciona en su libro una investigación de varios ufólogos sobre el caso Baiguano, sobre el caso de Alberto Urquiza, usted que también toca en el libro. ¿Qué podría decir sobre aquello? Mira, yo a Alberto Urquiza lo conocí a través del canal de televisión La Red. En varias oportunidades tuve la fortuna de ver programas completos de él y hablando de este tema. Y cuando pasa el caso Baiguano, me llegó la información de que él había visitado el lugar, interesado por este tema. Lo entrevisté en Santiago
le pedí autorización, le dije que estaba con la intención de escribir un libro sobre los ovnis, o sea, lo tenía el libro escrito, y si él me podía relatar y yo poder colocar en el libro lo que él me relataba. Alberto fue muy buena persona en ese instante, ¿no es cierto? Porque me traspasó algo que yo no tenía idea. Esto de los 2 helicópteros, Alberto lo sabía. Él lo vio. Él fue el que, ¿no es cierto?, habla de esto y que le llama la atención. Que cómo pueden haber 2 helicópteros que en Chile no existía. Es que habían estado ahí en el cerro. Alberto fue algo reconocido a nivel internacional. Él no es cualquier persona que dedica, por ejemplo, yo no soy un foro. Yo no soy una persona que está preocupada y dedicada a la ufología. Las cosas que se han mandado, como alguien me preguntaba de ustedes, parece que como estas cosas se me van dando en el tiempo. Y en el caso de Alberto es un estudioso de los famosos ovnis, ¿cierto? Y este estudioso tiene un grupo de ellos, gente profesionales de todo nivel, y que son muy creíbles. Y cuando me relata todo, la trama que tuvo que prácticamente realizarse para que él pudiera venir para acá, porque no era llegar y venir, logra hacerlo al final y se encuentra ya con un hecho consumado. Investigan, o sea, consultan a personas, se dan cuenta de que sí pasó algo, y el relato de él es de que acá, y él lo cree y me lo dice a mí, me dice que aquí hubieron 3 naves que pasaron por Vicuña, por los cielos de Vicuña, en dirección a quienes conocen el Valle del Elqui, un lugar de Rivadavia, tomaron en dirección a la comuna de Paihuán, en dirección a lo que es el famoso Cochihuá, que el Cochihuá es, ¿no es cierto?, de una serie de temas que son muy importantes, que son relacionados, diría yo, con el tema ovni, extraterrestre también, pero que también tiene otras aristas para allá en el valle, muy hermoso para allá. Estas 3 naves que pasaron por allá retornan después y toman de nueva dirección en dirección a Rivadavia. Y ahí pasa el hecho. Una de las naves, una de estos cuerpos luminosos, que para mí son naves, una de ellas se desvía, y al desviarse choca con el cerro. Y ahí se arma toda la historia del cuerpo el ovni que chocó contra el cerro de la Muellaca de Paihuán. Y las otras naves siguieron, pero esta es la que hizo el impacto y que produjo todo este movimiento, ¿no es cierto?, tanto de nivel internacional como nacional, la gente nuestra. Eso todo lo investigación. Y Alberto todo eso me lo relata y me dice de que él está convencido de que aquí fue una intervención militar, de intervención de Estados Unidos, que lamentablemente no van a poder acallar lo que la gente le contó a él. Y que esa gente se atreve a decirlo, y que aunque recorran casa por casa no van a lograr acallar lo que la gente vio y la gente realmente sintió ahí. Hay entrevistas muy buenas a personas de Paihuano, y que ellas hablan de lo mismo, pero de aristas distintas. En el caso de Alberto, que yo le creo, porque es un ufólogo muy serio, una persona seria, y por algo se ha ganado un espacio en la ufología internacional. Él hace que esto sea creíble en lo que él relata, lo que él cuenta, lo que él logró sacar de la gente también. Y además de agregar las partes que yo, ¿no es cierto?, como soy de acá, más fácil para mí recorrer el valle, conversar con la gente y me doy cuenta que sí, esto sucedió. Y esto la gente lo vio, la gente lo sintió, lo escuchó, y como también vio este secretismo que se armó con la intervención de los militares y de Carabineros de Chile también. Interesante el relato de Alberto Urquiza. Nosotros crecimos viendo a Alberto Urquiza en la tele, una persona que tiene una trayectoria muy grande y un prestigio. Queremos irnos al punto de su libro, queremos enfocarnos en el libro y que nos comente un poco. Usted habla el libro con un tema muy interesante para nosotros, que es la comparación con ciertos relatos de la Biblia, y
otros relatos de las culturas, distintas culturas a través del mundo, que a nosotros nos llaman mucho la atención. Me gustaría que nos comentara un poquito sobre eso, porque es muy interesante. Miren, muchos libros, siempre he dicho yo que una manera de tener conocimiento, el conocimiento está en los libros. Los libros, obviamente, que cuando no están al alcance de uno por el precio o algún valor o porque desconoce uno que existen ciertos libros, yo también por fortuna me encontré con libros que ya hablaban en la India, por ejemplo, para ellos era como una entretención, dice que se subían un platillo volador y volaban. Entonces uno dice, ¿pero dónde sacan gente de algo ahí? Los famosos Vimana. Los Vimana, claro. Entonces uno dice, si eso existía 4.000, 5.000 años atrás, entonces yo creo de que esto no es historia de hoy día, ¿no es? Ya que toca el tema de los Vimana y bueno, están los textos del Nahamadi y los textos del Ramayana, ¿no? Que hablan exactamente de estos Vimanas, ¿no? Después, bueno, también explican el tema de la guerra de los dioses, digamos, donde sacan este tipo de poderío militar ya en ese tiempo aquellos dioses. Y lo que presentan es exactamente eso que describen, que es construido, me imagino yo que en ese tiempo con materiales como piedra caliza por el lugar de la India, qué sé yo, o algún tipo de piedra similar, que era impulsado por algún tipo de energía, ¿no? Extraña que al parecer era un compuesto especie de algún tipo de líquido, algunos dicen que es mercurio, qué sé yo, y con la reacción de la electricidad, o sea que utilizaban el campo gravitacional, digamos, de la Tierra para que así se alzara. Algo de eso debe haber entonces en estas naves, que es un patrón similar en cuanto al funcionamiento propiamente tal, si hablamos de un aparato tecnológico, ¿no? ¿Usted qué cree al respecto en cuanto a cómo funcionarán? Forma, más que nosotros tratar de explicarnos cómo funcionaban y qué elementos empleaban, qué tipo de energía, yo creo que el hecho de que quede registrado de que el hombre ya volaba, que no es una cosa que se descubrió así el año pasado, por ejemplo, o una fecha, no, es una cosa muy antigua. Y cuando yo hablo también del tema de la Biblia, en la Biblia está registrado. Sí, todo esto ha quedado registrado desde que el hombre está en la faz de la tierra. Ahora, que el hombre no tenía la escritura como la tenemos hoy día nosotros, ¿no? Pero tenía formas. Él tenía formas de dejar registrado lo que él vivía, lo que él veía, lo que él hacía. Y eso nosotros lo tenemos miles de oportunidades en distintos lugares del mundo. El hombre recurrió al dibujo y dejaba dibujado las cavernas. Ahora, ¿cómo lo hacía? Algo sabía, pues no, en lo que él veía, dibujaba los animales y yo lo fui aprendiendo y le fueron enseñando a la escuela y el hombre de arte cómo lo hacía para cazar y está todo. No lo inventó en la imaginación el hombre que escribió después de esto, porque estaba registrado ahí. En la Biblia, cuando tú me hablas de la Biblia también, yo te digo, está registrado y es cosa de leer los pasajes de la Biblia, y uno se da cuenta. Por ejemplo, para mí, que lo tengo en el segundo libro, la primera abducción que existe registrada, desde el punto de vista mío, es en la Biblia. Salen dos personajes en Segunda de Reyes, si ustedes leen Segunda de Reyes, capítulo 12 parece que, dice, se junta Elías, dos profetas, Elías y su amigo Eliseo. Van caminando y van en dirección a distintos lugares de ese tiempo de la tierra. A Jerusalén, a Judea, Jerusalén, Judea, nombra tres territorios. En el camino de la conversación que se produce entre los dos, como que se cuentan y le dice Eliseo que por favor, le dice a Elías que le dé un poder, aparte del poder que él tiene, porque tenía un poder inmensamente grande dado por Dios. Y él le dice que si él es capaz de ver lo que va a pasar, sin quitar la vista, él le va a defender lo del poder. Interesante. Los carros de fuego, decían, tratan de... A mí, yo por lo menos lo conozco así, no como algún profesor de religión en algún... Pero yo digo en forma muy simple, forma simple. Eliseo, cuando le dice esto, usa esto de Elías, que es el gran profeta, Elías,
le dice que, yo creo, una conversación que no está tan así como simple en la Biblia, que sí, porque que él lo va a hacer, que él lo va a mirar, él va a ver. Porque todos sabían que Elías iba a ser retirado de la tierra, que Dios se lo llevaba. Lo sabían ellos. ¿Y para dónde se lo lleva? A los cielos. Pasa el hecho. Pasa el hecho. Y Eliseo ve cuando su amigo Elías se lo llevan a los cielos y quiere registrar la vida. Y yo, para mí, esa es la primera abducción que veo en el mundo, escrita, y está ahí en la Biblia. ¿Ah? Ahora, cuando él se lo llevan a los cielos y desaparece, hubo gente que se ofreció a Eliseo a buscar a su amigo. Lo buscaron, no lo encontraron nunca más. O sea, que no creyeron de lo que había pasado. Pero si está ahí en la Biblia, y si está en la Biblia, y es una cosa ya dictaminada, decretada por Dios, de que se lo llevaba, como se ha llevado muchos seres humanos, muchos seres de la tierra, yo te digo, ahí está la primera abducción y está el registro de que estos hechos venidos del cielo han sucedido siempre. Cuando nosotros hablamos hoy día que fue abducido tal persona, yo te digo, hoy día estamos conversando en este programa y hay gente que está desapareciendo por la tierra. Y es un misterio interesante. Es un misterio, te digo. Yo en una oportunidad quise empezar a investigar sobre cuánta gente desaparecía en la tierra y cómo saberlo, cómo poder saber de que aquí en Chile no que desaparecieron a causa de un dictador, como en el caso de Chile nuestro, que desapareció gente pero porque la dictadura fue terrible, no, de cosas como sobrenaturales, que el tipo desapareció y la familia nunca más supo de él. Y eso pasa todos los días y a cada rato. ¿Qué habrá pasado? Me disculpe, mejor que me interrumpa, que esta información de alguna manera estamos hablando de los textos hindúes del Ramayana y de repente llegamos a la actualidad y es como si hubiese pasado algo en medio. A mí me da la sensación de que algo como que se pierde ahí entre medio, no sé, como si parte de la historia de los seres humanos, porque ya lo mencionaba mismo, lo menciona la Biblia, el caso de Elías, que es como si la información se perdiera, ¿no? Es como una especie de memoria extraña o que de parte del colectivo humano no se perdiera o se hubiese olvidado. ¿Usted qué piensa de eso? ¿Alguna teoría? Porque esto no puede ser normal. Digo yo, si estaban en la antigüedad ya, ¿qué les hizo borrar al humano el conocimiento que ya existía? Mire, yo creo que más que haya desaparecido, siempre ha estado. El conocimiento frente a este tema ha estado. Uno lee sobre los aztecas y encuentra este tema, lo encuentra. Tú hablas con la civilización de los incas y encuentras que a la civilización que tú quieras, ¿no es cierto?, darle interés para leerlo y conocerlo, y te vas a encontrar que ellos dejaron registrado esto que a nosotros nos llega como que nos llamara la atención, como que fuera un gran descubrimiento, en mi caso, de escribirse de los hombres y tener este libro. No, es algo que siempre ha sucedido en la Tierra, siempre. El hombre siempre habló, la Biblia sabe también, de unos seres gigantes, los Nephilim. Bueno, Nephilim, uno dice, ¿pero quiénes son? Y hablan como que fueron ángeles que desobedecieron a Dios, bajaron a la tierra y tuvieron relación incluso con las catécolas, y bueno, y nacieron hombres gigantes. Y uno lee la mitología griega y se encuentra con esta, qué curioso que está enlazado. La historia de Titán Atlas, por ejemplo, ¿no? Claro, yo te digo, entonces, siempre ha existido. Distintas formas de apreciación, de visualizar, de estudiarla, a lo mejor con un cierto interés, pero es algo que ha prevalecido en la historia de la humanidad, siempre. Yo, más que destacar y volver a decir, ¿no es cierto?, que la historia se repite a través de la humanidad, en los tiempos nuestros se repite de otra forma, ¿no? Tenemos, yo creo que es asombroso, en 50 años la humanidad tecnológicamente ha crecido lo que no hizo miles de años, en 50 años, y también hay una sospecha de, oye, dice, 50 años, mira, hombre, lo que ustedes tienen, ese famoso celular de las manos, lo que es capaz de transmitir el celular, eso no lo pensamos nunca. La edad mía, yo tengo 77 años, y cuando era niño, si es que era un milagro que en la casa hubiera una radio, si era un milagro, tuviera una radio.
Entonces yo te digo hoy día, no es milagro para nosotros lo que tenemos hoy día, es fantástico. A ese punto queríamos llegar. Pareciera que con Roswell en 1947 hubiera habido un salto cualitativo, por decirlo de alguna manera, en la tecnología para la humanidad contemporánea. ¿Qué opina usted acerca de eso? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bien, yo opino que hay intervención que viene más allá de los cielos y que nosotros vamos a ignorar hasta que no Estados Unidos no decida, ¿no es cierto?, reconocer la verdad de que ellos tienen, ¿no es cierto?, tienen seres de otras partes que les están ayudando a hacer lo que hacen. Porque no es propio, o no me parece real a mí, de que esta potencia que es Estados Unidos pueda manejar tanto conocimiento en tan poco tiempo. Y los otros grandes cerebros que han aparecido en otras partes también de Europa, y que han sido inventores de las grandes creaciones que nosotros estamos siendo favorecidos hoy día, también digo yo, allá nos traen, porque han pasado miles de años para que en menos de 50 años nosotros tengamos algo que inimaginable. Yo creo que ningún ser humano se imaginó. Voy a contar algo de una profesora mía. La profesora, estudié en el Liceo de Novalle, y ella decía que el día que ustedes me vean en la calle, dijo, no es que me olvidado, pero estos son que andamos nosotros aquí con el celular. El día que ustedes me ven en la calle hablando sola, ahí me pueden decir que estoy loca, porque los niños le decían la loca a mi profesora. Y ella dijo, esto es una cosa que nunca me olvidé, y yo lo comparo hoy día. Yo de repente, voy caminando, y una persona al lado mío me habla. Yo me... Claro, por veo que usan otros sistemas, ¿no es cierto? Y van hablando con las personas, van conversando con un ser humano. Y esa profesora fue muy sabia, es decir, el día que me vean hablando solo en la calle, díganme que estoy loca. Sí. Pero si hubiera visto esto, diría, qué maravilla. Hoy día todos hablan en la calle y son todos locos. ¿Ah? Claro, yo nosotros uno conversa y pelea, discute, y las personas no me... Y uno pelea solo. Hasta uno se engaña a veces porque dice, bueno, me está hablando conmigo. Bueno, andamos todos hablando solos, medio, ¿eh? Pero resulta que no estamos hablando solos, estamos hablando con una persona que está a lo mejor miles de kilómetros de distancia con estos aparatos tan modernos que tenemos hoy día. Yo creo, y la pregunta apunta a paridad, de que estas inteligencias superiores le han asignado al hombre a hacer esto que tenemos hoy día y que nos sentimos favorecidos. Otra cosa que es importante, si ustedes leen la Biblia, y yo la tengo con capítulo, todo, no, porque me dedico a esto, de hacer investigaciones más profundas. Bueno, como decía recién, en la Biblia, el Dios cristiano, el Dios nuestro, quienes creen en Dios por lo menos, hace una diferencia con otros seres que no nos explican de qué parte son, porque nos dice a nosotros los terrestres, por ejemplo, y los terrestres se están portando mal. ¿Por qué nos dice los terrestres? Por una cosa muy simple, nos está identificando y nos está diciendo bien claro de que Él nos trata así, porque en otra parte Él trata como tal por algo que el hombre empezó a decirle a los de Venus, los venusianos, o los de Marte, que los decimos los marcianos, los habitantes de Marte. Eso lo hemos hecho nosotros, pero Dios, ¿cómo le dirá a los de Marte? ¿Cómo le dirá a los que están en qué galaxia viviendo y que son parte, ¿no es cierto?, de esta cosa curiosa que nos llama la atención, que se pasean por el espacio y nosotros le pusimos ovni, ¿no?, al objeto volador no identificado, y le pusimos extraterrestres, estos seres que vienen de otras partes. Pero ahí nos dicen terrestres nosotros, ¿no? Esa es la parte que me llamó mucho la atención al leer la Biblia. Y la fui destacando, la fui separando, fui seleccionando todos los artículos, los capítulos donde o los libros. La Biblia está compuesta de libritos, 66 libros, y estos libritos, en cada librito salen términos, los terrestres. A nosotros nos dice Dios, los terrestres.
Una cosa curiosa que sale en la Biblia. Interesante punto de vista. Bueno, sin duda, eso, cosas que quizás con el tiempo, quién sabe qué generación va a tenerle el acceso a esa información. Será esta, será una próxima, ¿no? Y hablando de información, ¿no? Usted nos decía que tenía una teoría en particular que nos estaba formulando un poco antes, ¿no? Que nos gustaría escuchar, ¿no? Como para hacer una especie de gran síntesis, porque siempre hay algo más allá que los autores con el tiempo van desarrollando. Y sería interesante para todos nosotros escuchar eso, para los amigos que están también al otro lado de la línea, ¿no? Aquello, así que don Manuel, por favor. Mira, esto va a estar con la participación de mi hijo, que fue el que provocó que yo pensara en la teoría. Antes del choque de tornado en Paihuano, él escuchó lo que pasó, un estampeo, pero impresionante también en Paihuano. Yo te digo, tengo un sueño tan pesado que fue un terremoto y yo no escucho, y además que no le tengo miedo a los temblores, así que no lo escucha. Y así que es muy sensible ante cualquier ruido. Cuéntame, Rodrigo, que escuchaste todo en el día y la hora incluso. Sí, fue como a finales de junio, del mismo año del choque de Paihuano. Fue como era 3:47, 4 parece. Fue el de madrugada. Yo escuché el ruido, el aire, fue fuerte, un estruendo fuerte ese día. Y luego como un par de segundos, 10, 20 segundos para ver. Y yo salía afuera o sea, no salía afuera. Pero como estaba en la casa yo, no estaba nublado, nada. Estaba despejado. Como un trueno, ¿no? Fue como un trueno. No había ni tormenta eléctrica en el sofá. Y en pleno invierno. Entonces ese ruido fue como... Se escuchó todo en vivo de distancia. Y eso fue como entre 8.000 y Paihuano. O sea, Esto que acaba de contar Rodrigo produjo que yo pensar en esta teoría que les hablo. Porque al otro día, llego a trabajar en la escuela, y un auxiliar de la escuela se acerca a mí porque estaba asustado de él. A esa hora estaba trabajando en su casa, mueblista. Estaba preparando un mueble, una cómoda. Y dice que escuchó el impacto y él se asustó, pensó que era el fin del mundo. Él pensó que era el fin del mundo. Y como sabía que yo era lector de la Biblia y él habló del fin del mundo, decía, me dijo Santo Rey, pero yo pensé que era el fin del mundo. Como usted sabe, le quiero preguntar yo, ¿y cuándo era el fin del mundo? Amigo mío, le dije yo, en la Biblia en ninguna parte sale cuándo va a ser el fin del mundo. Solamente Dios sabe eso. Nadie puede decir en tal día es el fin del mundo. Por bueno, lo que creemos, en la Biblia, mira, si tú lees la Biblia, dice, y Jesucristo le dice y le enseña a la gente de que solamente su Padre sabe cuándo va a ser el fin. Pero ¿qué señales? Dios señales de lo que pudiera pasar. Y ahí están así en Mateo, que son donde están más claras. Le explico yo, entonces me dice, es que yo escuché, no sé, lo que escuché siempre era el fin del mundo. Bueno, las clases se desarrollan durante el día y en la tarde ya había un comentario pequeño sobre esto que escuchó mi niña, lo que escuchó Macho, mucha gente escuchó. Y el comentario se expandió porque ahí, en un lugar que se llama de Quebrado Chubí, había caído un objeto extraño. Un objeto extraño. Y nuevamente el aparataje militar, carabinero, rodeó el lugar, nos dejaron pasar de ahí, y empezó la leyenda de que habían sacado cosas de ahí. Antes del choque, fíjate que antes del choque de Paihuano, ya era famoso un lugar que se llama 8000, por esto. Y en 8000, si tú uno lo ve en un mapa, Paihuano está en la dirección donde cayó la nave de Paihuano, en el Cerro Muyaca. Al otro lado está la Quebrada 8000. Entonces la teoría mía es la siguiente: de que allí, de las tres naves que venían, una de ellas se desvía, y al desviarse, ¿por qué se desvía? Porque pensó que, no pensó, digo, los tripulantes de la nave pensaron en cruzar al otro lado, a la Quebrada 8000, luego como que vuelve a Serena y meterse a esa Quebrada 8000. De tal manera que mi teoría es esa,
y que lamentablemente el cálculo, aunque son muy tecnológicamente más avanzados que nosotros, fue tan malo que chocaron los choza y no pasaron para el otro lado. ¿Ah? ¿Y por qué? Y bueno, ¿y qué hay al otro lado de la Chumilla? Yo creo que ahí hay, ustedes lo tienen que haber escuchado, hay un portal. Y ese portal se abre y por lo tanto ellos van y vienen en el Valle de Elqui gracias a ese portal que hay ahí en la Tierra 8. Y es una teoría, pero que no deja de ser curioso, diría yo, lo que yo llego a pensar, porque acá hay un relato, estando yo en la Tierra Paiwán en el año 69, pasó un hecho también, se alumbra el cerro, baja esta nave, para mí que era una nave, baja por el cerro, no había luz eléctrica en el lugar donde yo trabajaba, cruza en dirección hacia Rivadavia, yo estoy en un lugar que se llama la Quebrada de Paihuano, hacia Rivadavia, llego de nuevo yo a la ciudad el día viernes, bajo a la ciudad, a la civilización, decía yo, cuando bajaba de la escuela después de estar 5 días haciendo clases ahí en la Quebrada de Paihuano, y me encuentro que mi señora, mi futura esposa, ella vio ese cuerpo luminoso que bajó y se metió en la Quebrada de Chumí. Yo estoy hablando del año 60. Yo ya sabía algo raro de ese lugar, Y ahora la teoría que tengo yo es que ahí pasó algo que tiene que ver con eso. Fue tan malo el cálculo que chocó con el cerro, porque chocó en la parte de arriba del cerro. No fue tan malo el cálculo tampoco, porque chocó en la parte de arriba del cerro. Y al otro lado está la Quebrada de Chumí. Y pienso que ahí hay un portal, que por qué se meten estos cuerpos, estas naves, como quieren llamarle, se meten ahí en la quebrada. ¿Y por dónde salen? Ni más de una, pero... ¿Y por dónde salen? O sea, eso. Entonces podríamos decir, bueno, Manuel, que en la quebrada hay un portal, ¿no? Porque los casos ya, la casuística ya da para pensar de que, estadísticamente, de que claramente hay algo ahí. Portal. De hecho, hablamos hoy día en reunión de pauta con el equipo, que llegamos exactamente a la misma conclusión de que en el lugar geográfico debe haber claramente portal. Y esto, antes de que nos juntáramos con usted el día de hoy, la gente quizá la que está al otro lado no nos crea, pero es así. Hoy día con el equipo llegamos a la misma conclusión, y me parece que la casuística no existe por algo. También estamos hoy en el primer programa hablando de aquello, así que para los que creen que las causalidades no existen, eso es falso. Hoy estamos en torno al caso del rock chileno, el caso de Paihuano. Sin duda la familia de don Manuel Ferreira, una familia que está ligada al misterio, ligada al fenómeno OVNI. Estamos muy agradecidos como canal de contar con su presencia, don Manuel, Rodrigo. Estamos cerrando ya nuestro primer capítulo de esto que es Panteón Urbano, el podcast. Y antes de terminar, me gustaría agradecer, y agradecimos acá a la familia Ferreira. Queremos saludar a nuestros canales hermanos mayores por lo demás, porque nosotros estamos recién partiendo. Queremos hacer una particular mención a Almanauta Arica, Bidimensional, que es de la zona de La Serena, Ruta Oculta, que tiene un canal bastante potente, Pueblo Fantasma, a nuestro amigo César Parra, que nos brindó el primer apoyo que tuvimos para el canal, a Cementerio Inglés. También queremos agradecer a Estudio Stickboy Records, que nos permitió y nos brindó el espacio para poder grabar este primer capítulo. Y también les quiero hacer una invitación a suscribirse a nuestro canal, a seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y tenemos Twitter, YouTube, Instagram también. sí, También vamos a estar por Spotify para los Twitch. Por supuesto, ahí se vienen los likes. Vamos a, no voy a una sorpresa, pero ya no hay con mi compañero Baltasar. Sí, se nos vienen también futuramente los directos por Twitch para que estén atentos a todas nuestras redes sociales. No se olvide de algunas cosas, Baltasar, por ejemplo, darle me gusta, un like, compartir. Y claro, todo se agradece a los amigos que están ahí al otro lado de la línea. Amigo Rodrigo Acher, para finalizar, quiero dejar abierta la invitación a un concurso que vamos a tener próximamente en el canal. Se viene una sorpresa, ahí vamos a comentarle cómo va a ser la dinámica. ¿Puedo participar en él?
No sea para tu amigos, usted ya tiene el regalo. Bueno, ya se hizo el intento al menos, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos? Y ya se nos queda el tintero lo último. Se viene el nuevo video que es... Bueno, nosotros estamos un poquito ahí ordenándonos con nuestra idea, pero se viene un video que es un videazo que vamos a hablar de... ¿Lo decimos o no lo decimos? Sí, adelante, por favor. Vamos a hablar de la génesis del lugar donde nosotros estamos viviendo. Las distintas teorías, y no vamos a agarrar de una teoría que es la más... que a nosotros nos hace más... Porque a nosotros nos gusta teorizar también, como hicimos acá con nuestro amigo Manuel. No, la teoría que más no hace resonancia de cómo se emplazó en el lugar donde estamos ubicados en este momento, que es la ciudad de La Serena. Sí, vamos a estar tratándolo de distintas aristas, ¿cierto? Para todos los amigos que sigan todas nuestras redes sociales. Así que, Baltasar, algunas palabras al cierre. Yo nada más quiero agradecer y recordarle a todos los amigos que nos sigan por las redes sociales. Sí, y bueno, junto con terminar, se viene el nuevo libro de don Manuel Ferreira. Algo que sí nos quiere invitar, dejar abierta la invitación. Los invito a que primero compren el libro. Bueno, por supuesto. En realidad no. Si quieren en ese momento, por cierto, hacer un programa en base a ese libro, Sí, todo. lo van a tener en su web. Es una investigación que ya la tenemos casi completa, con viajes a Taiwán 2 o 3 veces, a la tierra del Valle del Elqui, a entrevistar personas que han tenido avistamiento. Así que ese libro saldría a la luz el año 2023, este próximo año. Creo que marzo, abril debería estar más o menos encaminado. Muchas gracias, don Manuel, sin duda. Un invitado de lujo. Lo vamos a tener muchas veces porque este tema da para mucho. Ya nos creamos casi una cofradía acá con don Manuel. Chao, amigos del Panteón. Esto ha sido Panteón Urbano, el podcast.